Le fui infiel a mi esposo con mi cuñado, pero ahora ya no me deja ver a mis hijos. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Lo primero que recuerdo es el sonido del cierre de mi bolso abriéndose frente a mí, en la sala de la casa de playa donde celebrábamos todos los años los cumpleaños de los niños. El policía metió la mano, sacó una bolsita transparente con pastillas y un paquetito envuelto en papel aluminio, y el silencio de mis suegros fue peor que cualquier grito. Yo solo alcanzaba a pensar que esas cosas ni siquiera eran mías, que alguien me había dejado marcada con algo que no me correspondía. Mientras el oficial anotaba mi nombre completo, mi cédula y hasta el color de mi blusa, mi suegra lloraba como si le hubieran confirmado una tragedia que llevaba años esperando. Mi suegro hablaba de ejemplos, de vergüenza, de que al fin salía la verdad, y yo miraba las malditas sandalias de mis hijos en el pasillo, tiradas como cualquier cosa. Nadie parecía entender que yo solo había ido ahí a verlos un momento. Si de verdad se quiere entender cómo llegué a ese punto, hay que empezar mucho antes, en la parte donde todos juraban que mi vida era perfecta y que yo no tenía derecho a quejarme de nada. Antes de que todo explotara, mi vida era una cadena de días iguales que todo el mundo llamaba estabilidad. Hernán salía temprano a la oficina, regresaba tarde, comía casi sin mirarme y se quedaba dormido con el celular en la mano mientras yo doblaba la ropa de los niños al lado de la cama. Yo me encargaba de todo sin que nadie tuviera que pedírmelo: uniformes planchados, tareas listas, vacunas, reuniones de padres de familia, cumpleaños con torta y decoración, visitas a mis suegros los domingos aunque estuviera muerta de cansancio. Desde fuera se veía como familia ejemplar. Por dentro, yo sentía que era un mueble útil más de la casa. Había noches en las que me quedaba sola en la cocina, con los platos todavía en el fregadero, mirando la ventana como si algo fuera a cambiar por arte de magia. Hernán no era un monstruo ni nada de eso, simplemente parecía haber decidido que yo estaba resuelta, que ya no hacía falta mirarme ni preguntarme nada porque al final todo funcionaba. Mi cansancio, mis llantos silenciosos, mi sensación de estar siempre al final de la lista nunca eran tema. Nadie me preguntaba cómo estaba, solo si ya mandé la tarea firmada, si ya pagué la excursión, si ya confirmé la cita con el pediatra. Mauricio, en cambio, si se daba cuenta. Él caía de improviso algunas tardes según decía para ver a los niños, pero siempre se quedaba un rato más conmigo en la cocina, apoyado en el marco de la puerta, preguntando si necesitaba algo, si estaba muy cansada, si Hernán seguía llegando tan tarde. Era el único que veía mis ojeras y hacía comentarios como que yo cargaba con todo, que cualquiera se quebraría, que ni su propio hermano valoraba lo que tenía en casa. Era una sensación extraña de ser al fin vista, incluso si venía del lugar menos esperado. Al principio, lo nuestro fue solo hablar. Mensajes que empezaban como preguntas sobre los niños y terminaban a las 3 de la mañana contándonos cosas que nadie más sabía. Yo le decía que me sentía apagada, que a veces necesitaba que alguien simplemente me dijera que lo estaba haciendo bien. Él me contaba que en la empresa familiar siempre sería el segundo, que todo se lo entregaban a Hernán y que él solo servía para cubrir huecos. En esa coincidencia de ser siempre los que sostienen, encontramos una especie de espacio propio que nadie podía tocar. Después vinieron los cafés inocentes. Aprovechábamos que dejábamos a los niños en el colegio y nos desviábamos a una cafetería cerca, según eso porque a mí me quedaba de camino al supermercado. Nos sentábamos frente a frente, él me escuchaba con una atención que yo ya no recordaba y se reía de cosas que Hernán ni registraba. Me hacía sentir ligera, como si aún existiera una parte de mí que no fuera solo mamá y señora de la casa. Me repetía que era solo conversar, que todo el mundo necesita desahogarse, que peor sería ir a terapia y contar todo eso a un extraño. El primer beso fue en su carro, estacionados en una calle tranquila después de uno de esos cafés. Yo estaba hablando de lo sola que me sentía en mi propio matrimonio, y en un momento él se acercó, me tocó la cara y simplemente pasó. No hubo música ni nada especial, solo ese gesto que llevaba meses flotando en el aire. En lugar de pensar en culpa, lo primero que se me vino a la cabeza fue casi una lógica torpe. Yo seguía levantando a los niños a tiempo, seguía llenando la lonchera, seguía yendo a las reuniones. Nada se caía, así que, en teoría, nada grave estaba pasando. Lo que vino después fue una doble vida que para mí tenía tanto sentido que me costaba entender por qué los demás no podían verlo igual. Con Hernán mantenía la rutina perfecta, la casa ordenada, las notas de los niños impecables. Con Mauricio tenía mensajes que me hacían sentir viva, encuentros en su departamento cuando yo decía que iba al súper, caricias que me recordaban que seguía siendo una mujer y no solo un recurso logístico. Todo estaba compartimentado. Una cosa no estaba interfiriendo con la otra, o al menos eso era lo que yo repetía para poder seguir. En las reuniones familiares era casi un chiste interno. Ver a Hernán sentado al lado de su papá hablando de negocios, a mis suegros mostrando a los niños como trofeos, y a Mauricio cruzando miradas conmigo por encima de la mesa mientras me servía vino. Nadie sospechaba nada porque yo siempre había sido la nuera perfecta, la que ayudaba con todo.
Incluso cuando Mauricio jugaba con los niños en la sala y yo los miraba desde la puerta, sentía una especie de orgullo raro. Ellos tenían a su papá, tenían a su tío, tenían a todos pendientes. ¿Dónde estaba el daño real? Por supuesto, algo tenía que romperse. Empecé a notar que Hernán andaba más frío aún, pero no en el sentido típico. Más bien parecía observador. Dejaba el celular boca abajo, pero no lo soltaba. Empezó a hacer preguntas raras sobre a qué hora exactamente salía del súper, si realmente el tráfico estaba tan pesado, si Mauricio había pasado últimamente por la casa. Yo respondía con la seguridad de quien siente que tiene todo bajo control. Estaba convencida de que, incluso si sospechaba algo, la historia se quedaría entre adultos. Hasta que un día, Hernán llegó a la casa con una carpeta gruesa en la mano. No había gritos ni acusaciones al entrar, solo una calma pesada que me molestó más que cualquier escena. Se sentó en la mesa del comedor, abrió la carpeta y empezó a sacar hojas. Eran capturas de pantalla impresas de mis conversaciones, fotos, audios transcritos, todo ordenado con fechas y horas. Parecía un informe. En ello se leía claramente cómo yo le decía a Mauricio que con él me sentía viva, que con Hernán hacía todo por costumbre, que estaba cansada de ser invisible en mi propia casa. Hernán no armó espectáculo. Se limitó a decir que desde ese momento todo iba a pasar por canales formales y que él no pensaba seguir compartiendo techo con alguien que jugaba con la familia de esa manera. Esas fueron sus palabras, frías, como si yo hubiera hecho una maniobra financiera y no algo emocional. Se fue a dormir al cuarto de huéspedes esa misma noche. Yo lo minimicé en mi cabeza. Pensé que era una pataleta herida, que en cuanto se calmara y viera que los niños necesitaban a su mamá, tendría que resignarse a que siguiera siendo yo quien organizaba la vida diaria. Una semana después, me llegó la primera notificación judicial. Era la demanda de divorcio, acompañada de una solicitud de medidas de protección. Lo leí con una mezcla de rabia y incredulidad. Hernán alegaba que yo representaba un riesgo emocional para los niños por mi conducta, que había expuesto a la familia a una situación humillante con su propio hermano, que necesitaba garantizar un entorno estable para ellos. Yo seguía convencida de que un juez razonable nunca iba a mezclar una infidelidad con mi rol de madre. Para mí, eran casillas diferentes. Cuando Hernán se llevó a los niños a casa de sus padres con el pretexto de que estarían mejor allí mientras todo se resolvía, yo pensaba que serían solo unos días. Preparamos la maleta juntos, yo doblé la ropa, empaqué sus peluches favoritos, les dije que era como unas vacaciones largas donde el abuelo y la abuela los consentirían. Creí que eso me daba puntos a favor, que estaba demostrando ser colaboradora. Me aferraba a la idea de que no había motivo para que nadie me viera como un peligro. Los primeros días sola en la casa fueron raros. No había ruido, no había zapatos tirados, no había dibujos pegados en la mesa. Me levantaba igual temprano por costumbre, preparaba desayuno que nadie comía y me quedaba viendo la mesa vacía. En lugar de usar ese tiempo para pensar en lo que había pasado, me pasaba horas revisando las fotos de los niños en el celular y escribiendo mensajes a Hernán que quedaban en visto o ni siquiera se entregaban. Él ya me había bloqueado de todas las redes. Yo insistía con frases sobre lo mucho que los niños me extrañaban, sobre lo injusto que era que no durmieran en su propia casa, sobre que el enojo entre adultos no tenía por qué convertirse en castigo hacia mí como madre. En mi cabeza, el colegio era terreno neutro. El lugar donde yo siempre los recogía, donde los profesores me conocían, donde nunca había habido un solo problema. Me dije que, aunque Hernán estuviera herido, no iba a ser capaz de armar un circo frente a los maestros y los otros padres. Así que una mañana, agarré mi mochila como siempre, me puse la misma ropa cómoda de todos los días y fui al colegio 15 minutos antes de la hora de salida, como si nada hubiera cambiado. Cuando llegué, el guardia que siempre me abría y me saludaba con confianza se puso delante de la puerta y me frenó con el brazo. Su mirada ya no era la de siempre, había una mezcla rara de lástima y distancia. Me dijo que el director quería hablar conmigo antes de dejarme pasar. Lo vi venir desde la oficina, con un folder en la mano y la expresión tensa. Me llevó a un costado de la entrada y comenzó a leer en voz alta una orden provisional firmada por un juez, donde se establecía que yo no podía acercarme a mis hijos sin supervisión institucional y que el colegio estaba obligado a cumplirla. Mientras él leía mi nombre completo como si estuviera encendiendo una alarma, yo sentía que me hervía la sangre. No aceptaba esa etiqueta de persona peligrosa, porque yo no había hecho nada a los niños. Empecé a hablar, primero calmada, luego ya sin filtro. Dije que mi vida de pareja no era asunto del colegio, que ser infiel no me convertía en mala madre, que Hernán estaba usando todo eso para castigarme. Pedí que me trajeran a mis hijos, que al menos me los dejaran ver de lejos. El director trató de mantener la compostura, pero ya había profesores mirando desde la puerta y algunos padres se estaban deteniendo a escuchar. Fue ahí cuando vi, por la reja del fondo, como Hernán subía a los niños a su carro por una puerta lateral que yo ni sabía que existía.
Los apuraba como si estuvieran escapando de un incendio. Mis hijos miraban hacia atrás, buscando de dónde venía mi voz, pero todo fue rapidísimo. Yo sentí que me arrancaban algo frente a todo el mundo. Empecé a elevar la voz más, diciendo que no tenían derecho, que esos niños también eran míos, que nadie podía robarme ese momento de salida del colegio, que siempre había sido nuestro. Una mamá sacó el celular y empezó a grabar. Eso lo vi clarito. Otra cuchicheaba con su amiga, señalándome como si yo fuera una especie de espectáculo. El guardia se puso nervioso, alguien seguramente llamó a la policía, porque en menos de 10 minutos llegó una patrulla y se estacionó justo frente a la puerta. El oficial bajó, se acercó a mí con esa calma autoritaria que ellos tienen y me llamó por mi nombre, como si ya me conociera de un expediente. Me dijo que había una orden vigente y que si no me retiraba de inmediato iban a tener que detenerme por alteración del orden y desacato. Yo seguía temblando, con las manos sudadas, la mochila colgando de un hombro y la garganta ardiendo de tanto hablar. En mi cabeza, todo era una sobrereacción gigantesca por algo que, según yo, no tenía nada que ver con cómo yo cuidaba a mis hijos. Pero al ver las miradas, los celulares apuntando, el tono del policía, entendí que nada de lo que dijera en ese momento iba a cambiar la escena. Terminé dándome la vuelta y caminando hasta la esquina, sintiendo cada paso como si arrastrara cadenas. No lloré ahí, me lo tragué todo mientras escuchaba el murmullo a mis espaldas. Recién cuando doblé la cuadra y me quedé sola, apoyada en una pared cualquiera, el cuerpo me pesó tanto que tuve que sentarme en la acera. Ese día salí del colegio sin mis hijos, sin mi lugar de siempre en la puerta y con la sensación de que, de un momento a otro, me habían declarado persona no grata en mi propia vida. Actualización 1. Después de lo del colegio, mi cuerpo se movió en automático. No tenía sentido volver a la casa vacía donde cada esquina me recordaba que faltaban risas y mochilas. Sin pensarlo demasiado, tomé un bus directo al departamento de Mauricio. En mi cabeza, él seguía siendo ese lugar donde alguien me entendía, donde al menos no me miraban como un monstruo. Mientras el bus avanzaba, yo repasaba una y otra vez la escena de la puerta del colegio, convencida de que él, de todos, iba a estar de mi lado. Cuando llegué al edificio, el pasillo olía igual a siempre, a humedad vieja y comida recalentada. Toqué la puerta como lo había hecho tantas veces. Una vez, 2, 3. No respondía. Toqué más fuerte, llamé a su celular, escuché el tono sonar adentro y cortarse. Me quedé ahí parada, sudando, con la mochila en la espalda, hasta que por fin se escucharon pasos. Mauricio abrió apenas una rendija, como si temiera que alguien nos estuviera viendo, y yo alcancé a ver, detrás de él, una maleta mía tirada en el pasillo, con mi ropa hecha un nudo. El detalle de la maleta me cayó como un baldazo helado. No era una conversación lo que me esperaba, era un desalojo. Mauricio evitaba mirarme directo a los ojos. Dijo que todo se había salido de control, que desde que se supo lo nuestro su vida se había vuelto un infierno. Me contó que su papá había cambiado el testamento, que en la empresa lo estaban dejando de lado, que Hernán ya no le dirigía la palabra y que sus propios padres lo veían como un traidor. Lo resumió con una frase que me ardió: según él, todo era por mi drama. Yo lo escuchaba sin poder creer el giro. Hasta hacía nada, él era el que me buscaba, el que insistía en que lo nuestro era real y valía la pena. Ahora hablaba de consecuencias, de reputación, de pensar en su futuro. No mencionó ni una sola vez lo que yo estaba pasando con el colegio, con las órdenes judiciales, con haber visto a mis hijos salir por una puerta escondida como si yo fuera un peligro. Cuando intenté contarle lo del guardia, del director, de la policía, solo apretó la mandíbula y dijo que justamente por esas escenas necesitaba distancia. Intenté acercarme, recordarle que habíamos compartido meses de confidencias, de cama, de planes a medias. Le dije que yo había arriesgado todo, que era él quien me había repetido que merecía ser feliz, que no podía lavarse las manos en el momento más feo. Mauricio respondió que él nunca me había obligado a tomar ninguna decisión, que cada quien era responsable de lo que hacía con su matrimonio y sus hijos. Lo dijo como si se sacara una chaqueta sucia de encima, como si nuestra historia fuera un error administrativo que se corrige cambiando un nombre. Cuando pregunté dónde se suponía que iba a dormir, hizo un gesto vago hacia la maleta. Dijo que no podía seguir cargando con mi proceso, que la familia ya estaba lo suficientemente dividida por mi culpa, que necesitaba aire antes de hundirse del todo. Era evidente que tenía miedo de hundirse conmigo, pero no lo reconocía así. Se limitaba a hablar de presión, de llamadas de su mamá llorando, de su papá diciéndole que estaba decepcionado. Yo, que hasta entonces me había convencido de que él y yo estábamos en el mismo barco, me di cuenta de que él ya había saltado a tierra firme y me miraba desde la orilla. La puerta se cerró con un clic tan seco que sentí que me encajaba dentro del pecho. Me quedé un momento ahí parada, como esperando que recapacitara, que la volviera a abrir, que al menos dijera algo más. Nada.
Solo se escuchó el volumen de la televisión subiendo al otro lado, como si quisiera borrar mi presencia con ruido. Miré la maleta, la levanté como pude y bajé las escaleras una por una, arrastrando el peso de mi ropa arrugada y de todo lo que había dejado colgando en el aire. Terminé sentada en el descanso de la escalera, sin saber a dónde ir. No podía volver con mis papás con esa cara y todo el barrio lleno de chismes, no tenía ya un hogar donde los juguetes de los niños me esperaran, y ahora ni siquiera tenía el refugio de Mauricio. Revisé el celular esperando un mensaje suyo, una explicación más larga, algo. No había nada. Lo único que seguía ahí eran las fotos de mis hijos, mezcladas con selfies antiguas donde él y yo sonreíamos como si el mundo nos debiera algo. En ese momento, con la maleta a mis pies y el eco de la puerta cerrada todavía en los oídos, sentí que me estaban expulsando de todos los lugares a la vez, mientras los que realmente habían jugado conmigo salían limpios en la foto. Actualización 2. Después de que Mauricio me cerró la puerta en la cara, descubrí lo que es de verdad no tener un lugar donde caer muerta. Terminé con mi maleta en una pensión barata que encontré caminando, un cuarto con olor a humedad, una cama dura y una ventana que daba a una pared gris. La señora que atendía me pidió pago por adelantado por semana, así que saqué del cajón lo poco que me quedaba de la tarjeta y lo entregué sin pensar demasiado. En ese momento no me preocupaba el dinero, solo sentía una especie de zumbido constante en la cabeza que decía que yo tenía que recuperar a mis hijos como fuera, que todo esto era una exageración gigantesca por algo que nunca debió mezclarse con mi maternidad. Los días en ese cuarto se volvieron una rutina absurda. Me despertaba temprano por costumbre, sin niños que alistar, sin lonchera que preparar, pero igual mirando el reloj como si tuviera que salir corriendo al colegio. En lugar de eso, me quedaba sentada en la cama revisando hasta el cansancio las fotos viejas en el celular. Los veía a ellos en disfraces, con dientes chuecos, llenos de pintura de los proyectos escolares. Agrandaba las imágenes hasta que la cara se me volvía un mosaico de píxeles. Cerraba los ojos y trataba de recordar sus voces. Lo único que me mantenía algo conectada era ese archivo de momentos que todavía nadie me podía quitar. Empecé a atacarle el teléfono a todo el mundo que tuviera el mismo apellido que Hernán. Como él me había bloqueado de todas partes, abrí conversaciones con su mamá, con su papá, con las tías, con primas que apenas conocía. Les mandaba audios larguísimos donde la voz se me quebraba, explicaba que lo mío con Mauricio había sido un error de pareja, que por años yo había sido la que se levantaba en las madrugadas cuando los niños tenían fiebre, la que había pasado horas en urgencias, la que conocía cada miedo y cada gusto de ellos. Decía que no podían borrarme de esa manera solo porque a Hernán se le había ocurrido usar la palabra adulterio en un documento. Nadie respondía. Veía la hora de conexión, veía que escuchaban los audios, pero no llegaba ni un solo mensaje de vuelta. En mi cabeza, esa falta de respuesta era casi peor que un insulto. Sentía que se habían sentado todos en una mesa a decidir que yo quedaba fuera del retrato familiar, que era más fácil condenarme en silencio para no tener que lidiar con lo incómodo que sería aceptar que también ellos se habían beneficiado de que yo estuviera siempre al pie del cañón con los niños. A ratos, la rabia me subía tanto que pensaba en ir uno por uno a tocarles la puerta, obligarlos a decirme a la cara lo que repetían por detrás. Una noche, mientras me dolían los ojos de tanto desplazar el dedo por la pantalla, encontré una foto que me cortó la respiración. Era una publicación en la cuenta de una prima de Hernán, una de esas que sube todo. En la imagen se veía claramente la terraza de la casa de la playa, la hamaca verde que yo misma había escogido, la baranda blanca, el mismo cielo abierto. En el piso aparecían las toallas de siempre, las de caricaturas que yo había comprado en una promoción del supermercado, extendidas al sol. No veía a los niños de frente, pero reconocí las siluetas, el pelo, los colores de sus trajes de baño. El texto hablaba de vacaciones en familia, de desconexión total, de lo bien que la estaban pasando. En lugar de alegrarme por saber que estaban vivos y aparentemente contentos, sentí que me hervía la cabeza. En mi mente, Hernán no estaba cuidando a los niños, los estaba escondiendo. Esa casa era tan mía como de ellos, durante años habíamos ido los cuatro, habíamos celebrado cumpleaños, habíamos armado árboles de Navidad improvisados. No me entraba en la lógica que de un día para otro me negaran la entrada a un lugar donde yo había lavado sábanas, había cocinado, había limpiado baños. Me pareció un secuestro disfrazado de descanso familiar. Esa noche casi no dormí, caminaba de un lado a otro del cuarto como animal enjaulado, con la imagen de las toallas clavada en la memoria. Al amanecer ya tenía una decisión hecha. Si ellos no querían contestar, si se hacían los mudos por chat, iba a aparecerles en la cara. Estaba segura de que, viéndome ahí parada en la puerta, con esa insistencia que había puesto siempre en todo lo que tenía que ver con los niños, alguno se ablandaría. En mi cabeza, la presencia física tenía un peso que ninguna orden firmada iba a poder ignorar para siempre. Actualización 3. El martes siguiente, cuando el sol ya empezaba a bajar pero aún quedaba claridad,
me subí a un bus hacia la costa con una mochila pequeña y las llaves de la casa de la playa escondidas en el forro de la billetera. Eran las mismas llaves que había llevado por años, las que usaba para abrir cuando llegábamos cargados de maletas y niños dormidos. Mientras el paisaje cambiaba de edificios a campos y luego a ese calor pegajoso de la carretera, yo me repetía que no estaba cometiendo ningún delito, que simplemente iba a entrar a una casa donde había dejado parte de mi vida. La palabra allanamiento nunca se me cruzó por la mente como algo que se aplicara a mí. Llegué a la urbanización cuando ya era de noche. Reconocí la garita, el guardia nuevo que no me conocía, la forma en que la brisa traía olor a mar. Cuando me pidió nombre y motivo de la visita, dije que iba a casa de mis suegros, sin dar detalles. Él revisó una lista, vio el apellido, y como no tenía ninguna orden visible que le dijera lo contrario, levantó la pluma. Caminé por la calle empedrada con esa mezcla de nervios y familiaridad. Desde fuera, la casa se veía tranquila, con solo una luz tenue prendida en la sala y un automóvil estacionado en la entrada. No se escuchaban risas, ni televisión, ni música. Usé la llave con la misma naturalidad de siempre. El clic de la cerradura me sonó extraño, como si un sonido conocido se hubiera vuelto ajeno. Empujé la puerta y lo primero que vi fue la maleta de los niños en el pasillo, abierta, con ropa de playa desparramada. Había sandalias pequeñas tiradas, una gorra que yo misma había comprado, un flotador apoyado contra la pared. Ese detalle fue como una confirmación de que ellos estaban ahí, de que solo me separaban unos metros de mis hijos. Los llamé en voz baja, con esa mezcla de emoción y urgencia que te sale cuando llevas mucho tiempo sin ver algo que te pertenece. Quien apareció no fueron ellos, sino mi suegro, en pijama, con el celular pegado a la mano como si fuera un arma. Se plantó en la entrada de la sala con los ojos muy abiertos, mirándome como si hubiera visto un fantasma. A los segundos, mi suegra salió detrás de él, envuelta en una bata, con la cara descompuesta. Empezaron a hablar al mismo tiempo, diciendo cosas sobre respeto, sobre invasión, sobre que cómo me atrevía a entrar de esa forma. Yo trataba de explicar que tenía copia de la llave desde hacía años, que solo quería ver a mis hijos un momento, que nada de esto tenía por qué convertirse en un escándalo. Mi suegra se puso a gritar que llamaran a la policía, que yo había irrumpido como una ladrona en la noche, que los niños estaban dormidos y que no permitiría que los perturbara. Mi suegro alzó la voz, dijo que tenía una orden clara de un juez y que lo que estaba haciendo era violarla de manera descarada. Yo sentía que nadie escuchaba lo esencial, que era el hecho de que esos niños eran también míos, que mi presencia no era un delito sino una necesidad básica. Intenté acercarme al pasillo que conducía a las habitaciones, pero él se plantó delante de mí y levantó el celular, marcando el número de emergencias como si se tratara de un intruso desconocido. Cuando llegó la patrulla, yo ya estaba sentada en el sofá de la sala, con el corazón disparado y las manos apretadas alrededor de la correa de mi bolso. El sonido de las botas entrando a la casa me resultó surrealista, como si de repente hubieran traído la calle a la sala vieja donde antes hacíamos juegos de mesa. El oficial principal se me acercó y pidió que me identificara. Le di mi cédula, le dije mi nombre completo, y él lo repitió en voz alta revisando algo en su radio. En su tono había esa mezcla de tedio y autoridad de quien siente que todo encaja en un patrón que ya conoce. Dijo que había registro de una medida de alejamiento en curso, que yo no podía estar ahí, que mi sola presencia ya constituía una violación de esa disposición. Yo respondí que esa era mi familia, que era mi casa de vacaciones tanto como de ellos, que no estaba rompiendo nada, que solo quería ver a mis hijos. Él me pidió que dejara mi bolso sobre la mesa para revisar pertenencias antes de proceder. Yo lo solté sin darle importancia, pensando que era un simple trámite. Lo vi abrirlo, meter la mano y sacar primero mi billetera, mis llaves, un pañuelo. Luego sacó una bolsita transparente con pastillas dentro y un pequeño paquetito envuelto en papel aluminio. No entendí nada al principio. Me quedé mirando los objetos en su mano como si fueran de otra persona. El oficial se puso serio de repente, preguntó si esas cosas eran mías, si tenía prescripción, dónde las había conseguido. Mi suegra soltó un gemido ahogado, se tapó la boca, dijo que siempre había sospechado algo. Mi suegro empezó a hablar de ejemplos nefastos, de cómo tenían que proteger a los niños de una influencia así. El policía seguía mirándome como si su lista mental de cargos fuera aumentando. Fue en ese momento cuando una imagen fugaz se me cruzó. La noche anterior, Mauricio apurado porque iba al gimnasio, agarrando el mismo bolso porque le quedaba más cómodo que el suyo. Intenté explicarlo, dije que ese bolso lo había usado Mauricio, que esas cosas no eran mías, que alguien las había dejado ahí. Pero ya no importaba. Para el informe, lo que contaba era que habían sido encontradas en mi cartera, en mi posesión, en una casa donde no debía estar, en pleno incumplimiento de una medida judicial. El oficial empezó a dictarle a otro los datos, mi nombre completo, mi número de identificación, la descripción de las sustancias, el contexto. Mientras tanto,
En el pasillo seguían apareciendo rastros de los niños, un juguete en el piso, una camiseta pequeña colgada de la silla. Ellos no salieron de sus cuartos. Yo no los vi. Me sacaron de la casa con las manos esposadas detrás de la espalda, con la sensación de que alguien había plantado una bomba en el único vínculo que todavía me quedaba. Actualización 4. Después de esa noche, todo dejó de ser una pelea familiar para convertirse en algo escrito en papeles con sellos y firmas que nadie se atrevía a contradecir. Me llevaron primero a un calabozo donde el tiempo se medía por el eco de las puertas que se abrían y cerraban. Hacía frío, olía a humedad y a sudor viejo, y yo me repetía que solo estaba ahí por un malentendido, que en cuanto alguien escuchara mi explicación sobre el bolso y Mauricio, todo se aclararía. Me aferraba a esa idea como si fuera un salvavidas mientras las horas se amontonaban una encima de la otra. Cuando al fin tuve frente a mí a una abogada de oficio, me lo explicó todo en un lenguaje seco. No solo estaba el tema de las sustancias encontradas en mi cartera, estaba también el informe del colegio por el incidente en la puerta, el reporte de la primera medida de protección violada, los audios donde yo decía que aparecería donde estuvieran si no me dejaban verlos. Para el fiscal, todo eso formaba una imagen ordenada y cómoda, una mujer fuera de control, incapaz de respetar límites, con comportamiento errático y ahora además con drogas relacionadas a su persona. A nadie le interesaba separar mi vida amorosa, mi desesperación como madre y ese bolso prestado. La audiencia fue una especie de teatro que yo miraba desde detrás de un vidrio imaginario. Me llevaron con esposas a la sala, me sentaron al lado de la abogada, y al frente estaban Hernán, impecable con su traje, y al costado Mauricio, también con saco y corbata, acompañado de sus padres, todos con expresiones pulcras de preocupación. Hernán expuso que su prioridad siempre habían sido los niños, que había aceptado muchas cosas por preservar la estabilidad, pero que ahora estaba claro que conmigo no la tenían. Presentó vídeos del incidente en el colegio donde se me veía alterada, capturas de mis mensajes insistentes, audios en los que mi voz sonaba rota y obsesiva. Luego vino el tema de las drogas. El fiscal habló de riesgo para los menores, de un entorno inadecuado, de conductas que podían derivar en daños irreparables. Yo intenté intervenir, decir que esas cosas eran de Mauricio, que él había usado el bolso, que yo ni sabía de su existencia hasta que el policía la sacó. Él, sentado al otro lado, negó con la cabeza de manera lenta, como si lamentara tener que hacerlo. Sus padres declararon que estaban apoyándolo en un proceso de reconstrucción de su vida, que él estaba dispuesto a enmendar errores, que se había dejado arrastrar, pero que en ningún momento había tenido relación con ese tema de sustancias. Sentí que me tragaban viva en cámara lenta. Cada palabra que se decía sobre mí quedaba fijada como algo inamovible. La abogada de oficio hizo lo que pudo, habló de mi historial previo como madre presente, de los años en que no había habido ningún problema, de las buenas notas de los niños. Pero en esa sala nadie estaba interesado en el antes, solo en el ahora que se había vuelto conveniente para borrar todo lo demás. Al final, la balanza se inclinó con la facilidad con la que se cierran las carpetas cuando alguien ya tiene decidido el resultado de antemano. El juez leyó la resolución con una voz sin matices. Dijo que se retiraba de manera definitiva mi patria potestad, que se otorgaba a Hernán la custodia total y exclusiva de los niños, que se establecía una prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de ellos, de su colegio, de sus lugares de residencia. Mencionó que cualquier eventual contacto futuro tendría que pasar por un programa de visitas supervisadas, y eso solo en caso de que se comprobara un cambio significativo en las circunstancias. Yo escuchaba las palabras como si fueran en un idioma que entendía a medias, pero había dos que se quedaron grabadas como fuego, definitivo y exclusiva. Peor fue cuando me di cuenta de que ni siquiera iba a salir de ahí para procesar lo que acababa de perder. Como había violado una medida previa y ahora había un delito asociado a sustancias ilegales, el juez ordenó mi detención preventiva mientras se avanzaba en el proceso penal. Así que mientras Hernán salía de la sala con sus papeles nuevos bajo el brazo, con la tranquilidad de quien tiene todo el respaldo legal de su lado, yo era llevada de vuelta entre barrotes. En el camino de regreso, una funcionaria me dijo en voz baja que ese tipo de resoluciones rara vez se revertían, que me hiciera a la idea. En ese momento sentí algo que no sabría describir del todo. No fue solo tristeza ni solo rabia. Era una mezcla de incredulidad absoluta, de sentir que me habían arrancado un título que era mío por naturaleza y lo habían convertido en algo que se otorga y se quita en función de que también juegues el papel que los demás quieren ver. Yo seguía convencida de que acostarme con Mauricio había sido un error entre adultos, algo que se resolvía puertas adentro, nunca un motivo para borrar todos los años en que fui la que sostenía los horarios, las vacunas, los miedos nocturnos. Pero ahí estaba, en blanco y negro, mi nombre asociado a drogas, allanamiento, escándalo público y ahora a la categoría de madre revocada. Actualización 5. Han pasado 4 años desde aquella audiencia, aunque a veces me parece que fue en otra vida.
La condena que me cayó después por el tema de las sustancias y la violación de las medidas de alejamiento se convirtió en una rutina distinta, hecha de horarios de conteo, puertas metálicas, uniformes iguales y trabajos asignados en el taller de costura. Aquí adentro el tiempo se estira raro, pero los días pasan. Me acostumbré a coser dobladillos, a escuchar historias ajenas, a medir mi existencia por la cantidad de rollos de hilo que se terminan. Lo que no se acostumbra nunca es ese silencio que queda donde antes había nombres pequeños llamándome mamá. La primera vez que vi a mi hijo mayor de nuevo fue por una pantalla ajena. Una interna nueva estaba enseñando orgullosa las fotos del colegio de su sobrina en una red social. Al deslizar el dedo, apareció la imagen de una banda escolar. Al principio solo vi el grupo de niños con instrumentos, pero luego mis ojos se detuvieron en uno de ellos, más alto, más serio, con el cabello recogido de una forma que reconocí. Tenía una trompeta en las manos y en la descripción del post habían escrito su nombre completo, seguido del apellido de Hernán, como si ese fuera el único que importara. No había ni una referencia a mí, por supuesto. A mi hija la volví a ver en otra publicación, unas semanas después. Era una foto del día de la familia en el mismo colegio al que yo ya no podía acercarme ni por error. Ella estaba en el centro, recibiendo una medalla con una sonrisa algo tímida. A su lado aparecía Hernán, con la mano sobre su hombro, y al otro lado una mujer que yo no conocía, delgada, con una camiseta del mismo color que los de ellos, los tres combinados como si fueran un equipo. En el pie de foto, alguien había escrito algo sobre lo linda que se veía la familia, lo orgulloso que debía estar el papá. Nadie preguntaba por la otra mitad de la historia. Cuando hablo por teléfono con mi mamá en los horarios permitidos y le pregunto si los niños alguna vez mencionan mi nombre, ella se queda en un silencio incómodo. Termina diciendo que los tienen muy protegidos de todo esto, que es mejor que crezcan sin tanto escándalo, que los psicólogos del colegio recomendaron no remover el tema hasta que sean más grandes. Lo dice como si estuviera cuidándolos de una enfermedad contagiosa y como si yo fuera el foco. Cada vez que escucho eso, una parte mía se encoge, pero otra se endurece más, porque sé que han construido una versión oficial donde es más fácil recortarme que admitir que todos colaboraron en llegar a este punto. En los papeles que me definen aquí dentro, no figuro como madre en problemas, sino como rea con antecedentes por allanamiento, resistencia, sustancias ilegales. En los registros civiles, en las historias que cuentan las familias en las reuniones escolares, en las anécdotas que se pasan al WhatsApp cuando una tía manda las fotos de los logros de los niños, yo no existo. Soy un bache que se salta, una incomodidad que se disimula con frases como que las cosas se dieron así y que lo importante es que ellos estén bien ahora. No hay casilla para poner a la persona que estuvo ahí antes de que todo se desmoronara. A veces, por las noches, cuando el ruido del pabellón baja y solo se escucha algún llanto suelto o una tos, pienso en la línea exacta donde todo se mezcló. Para mí siempre estuvo clarísimo que una cosa era lo que pasó con Mauricio y otra muy distinta a lo que siempre fui con mis hijos. Yo los cuidé, los sostuve, los escuché, les firmé cuadernos, les preparé disfraces, me enfermé con ellos en la misma cama cuando la fiebre subía. Ese trabajo nadie me lo regaló, nadie lo hizo por mí. Pero al final las personas que tenían la pluma en la mano decidieron resumirlo todo en una sola palabra, inadecuada. Sigo convencida de algo que quizás a los demás les parezca terquedad, pero que para mí es simple justicia. Acostarme con Mauricio fue una decisión equivocada, sí, pero entre adultos, en un ámbito que debió resolverse entre cuatro paredes. Lo que hicieron con eso, convertirlo en arma, mezclarlo con un bolso que ni siquiera era mío, usarlo para justificar que yo desapareciera de la historia de mis propios hijos, es otra cosa. Es una sentencia que me quitó no solo la libertad, sino el derecho básico a ser nombrada como algo más que un error. Y aunque en los documentos y en las fotos de sus vidas ya no haya rastro de mí, en algún lugar, muy hondo y muy tercamente, sigo sintiendo que ser su madre y haber tenido una historia con Mauricio son dos cosas que nunca debieron haber ido en la misma oración.